Buenas noches, chicos, vamos a arrancar, que hoy tenemos un tema largo y tendido. La mayoría aquí son ya viejitos aquí. ¿Ustedes nuevos aquí o viejos? Yo he venido, Súper bien. Yo he venido sí, varias veces. Ya usted es habitual. Así que todos saben que esta es la reunión de la Sociedad Astronómica Dominicana. Nos juntamos primer y tercer miércoles de cada mes, aquí, a esta hora. Y por lo general, el primer miércoles del mes, aparte de la charla del tema que toque esa noche, también hablamos de el cielo del mes, compartiendo los videos que nuestros amigos de Pasión Astronómica elaboran todos los meses con los eventos de cada mes. Este mes tenemos algunos eventos interesantes que nos cubren a nosotros, así que presten atención los observadores y ustedes los que planifican observaciones, porque tenemos unas ocultaciones muy interesantes que quizá podamos documentar. ¿Okay? Así que sin más preámbulos, vamos primero a ver los eventos del mes y luego tenemos a Rainer, que se va a encargar de hablarnos de la planificación de la observación astronómica. Parte 2. Parte 2 porque él dio una charla introductoria sobre esto. Esta sería ya la más a profundidad. ¿Okay? Saturno pierde su último planeta a principios de mayo, lo que desvía la atención de los observadores de planetas hacia el cielo matutino. Intente vislumbrar a Júpiter antes de que se pierda en el brillo del Sol poco después del atardecer. Mientras tanto, Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno son visibles antes del amanecer. Una luna menguante se une a este grupo 2 veces durante mayo, añadiendo belleza a la escena. A medida que comienza el mes, mire hacia el oeste mientras el crepúsculo comienza a desvanecerse, para ver una notable y fugaz colección de luminarias. En una franja de cielo de 65 grados de ancho por 65 de alto, podemos contar 17 estrellas de segunda magnitud o más brillantes, incluyendo a Sirio, que brilla con una magnitud de menos 1,5 en el ángulo suroriental de esta zona. Pero el objeto más brillante de todos es Júpiter, de magnitud menos 2, abrazando el horizonte oeste-noroeste. El día primero brilla con magnitud menos 2, lo suficientemente brillante como para ser visible al comienzo del crepúsculo civil, cuando el Sol está a 6 grados por debajo del horizonte, y Júpiter se encuentra a 6 grados de altura. Júpiter se pone 50 minutos después del Sol el 1 de mayo y minutos antes, en cada noche sucesiva, lo que limita su observación. El planeta gigante se acerca a su conjunción con el Sol el día 18, y pronto se perderá en su resplandor. De hecho, Júpiter se vuelve notablemente más difícil de vislumbrar con cada noche que pasa, así que disfrútalo mientras puedas. El planeta regresará a los cielos del amanecer, alrededor del 7 de junio. Pasamos ahora al cielo antes del amanecer. El primer planeta en ser visible es Saturno, que sale unos 20 minutos antes de las 3 de la mañana el día primero, desde latitudes tropicales. Saturno se encuentra a 1 grado de Phi Aquarii, una estrella de cuarta magnitud que se ve mejor con binoculares, cuando el cielo comienza a iluminarse poco después de su salida. Los observadores habituales recordarán esta estrella, pues hace unos años sirvió de guía para encontrar a Neptuno. El día 3 de mayo hay una promoción de 4 por el precio de 1, que rivaliza o incluso supera la reunión del anochecer descrita anteriormente. Desde arriba y a la derecha, hasta abajo a la izquierda tenemos la Luna, Saturno, Marte y Mercurio. Encontrará a Saturno a poco más de 7 grados al noreste de una luna menguante de 24 días, iluminada en un 28%. En cada una de las 3 mañanas siguientes, participará en una nueva e interesante conjunción. Al amanecer del día 4, está aproximadamente a medio camino entre Saturno y Marte. El día 5 se sitúa entre Marte y Mercurio, un poco más cerca del primero, y el día 6 se sitúa a la izquierda de Mercurio. Los 3 planetas tienen aproximadamente el mismo brillo. Saturno brilla con una magnitud de 1,2, mientras que Marte es solo un poquito más brillante, con una magnitud de 1,1. Mucho más notable es el contraste de color entre estos dos, con Marte mostrando un tono naranja melocotón y Saturno un amarillo miel pálido. El más brillante de todos es Mercurio, que es una luminaria de magnitud más 0,8, 13 grados por encima del horizonte oriental.
Mercurio, como ya lo dijimos, se encuentra a menos de 5 grados de una luna menguante, muy delgada, temprano en la mañana del 6 de mayo. Con el cielo iluminándose, busque la luna delgada a solo 11 grados de altura, 40 minutos antes del amanecer, con Mercurio hacia la derecha. El 9 de mayo, Mercurio alcanza su máxima elongación occidental, a 26 grados de distancia angular del Sol. El ángulo bajo de la eclíptica mantiene al planeta más interno bastante bajo respecto al horizonte oriental, lo que lo hace mucho más favorable para los observadores en el hemisferio sur, y es para nosotros desde Colombia la mejor aparición matutina del planeta para este año, y alcanza su máxima altitud sobre el horizonte el día 12. Mercurio tiene magnitud 0 el 19 de mayo, cuando alcanza 13 grados de altura 40 minutos antes del amanecer. Después de esto, continúa aumentando su brillo, pero con una altura menor cada mañana, si lo vemos a la misma hora antes del amanecer. Mercurio alcanza una magnitud de menos 0,5 el día 28, cuando se puede vislumbrarlo a 9 grados de altura. Es un objeto difícil de detectar, pero los observadores con un horizonte oriental despejado, y en particular aquellos que viven en grandes alturas, tienen la posibilidad de visualizar el planeta una semana más. Regresando a Marte y su pequeño disco de 5 segundos de arco de ancho, que revela muy poco, en un planeta que permanece bajo en el cielo oriental. Cruza el sur de Piscis, pasa unos días durante la segunda semana de mayo, cortando la esquina noroeste de Cetus, la ballena, y luego regresa a Piscis por el resto del mes. El planeta rojo termina el mes con magnitud 1,1. Saturno es espectacular a través de un telescopio. Su disco mide 16 segundos de arco, y los anillos poco menos de 40. Este es el último año antes que crucemos el plano de sus anillos, por lo que estos aparecen maravillosamente delgados, actualmente inclinados 3 grados con respecto a nuestra línea de visión. Saturno asciende más alto sobre el horizonte a medida que avanza el mes. El 1 de mayo tiene 31 grados de altura, una hora antes del amanecer. Esto aumenta a unos respetables 58 grados para el día 31, cuando la luna menguante regresa a las proximidades, ahora con 23 días de edad, y a menos de 1 grado de distancia angular de Saturno. De hecho, la luna ocultará a Saturno para los observadores al sur de Sudamérica y zonas de África. Un evento de estas características lo podremos observar desde Colombia en el segundo semestre del año, en los meses de agosto y noviembre. Neptuno es difícil de detectar. Con una magnitud de 7,8, se encuentra bajo en el cielo del este cuando comienza el crepúsculo, durante el primer día del mes, encontrándose en Piscis, a unos 5 grados al sureste de Lambda Piscium. El 1 de mayo, Neptuno y Marte están a solo 1,6 grados de distancia. Marte es más fácil de detectar con una magnitud de 1,2. Los observadores podrían encontrar al gigante de hielo a casi 5 grados al noreste de la luna menguante el día 4 de mayo. A finales de mes, el planeta ya tiene una altura de 56 grados, una hora antes del amanecer, lo que lo sitúa al alcance de telescopios y binoculares. Urano pasa por la conjunción solar el día 13, es débil y está demasiado cerca del Sol para verlo este mes, al igual que el planeta Venus, que se acerca a su conjunción con el Sol a mediados de junio. El jueves, 23 de mayo, la Luna tiene su encuentro estelar más cercano del mes. Esta noche, sale junto con Antares, el corazón rojo de Escorpio, el Escorpión. Qué tan cerca estará, depende de dónde te encuentres. La Luna casi llena, 99% iluminada, incluso oculta a la estrella de primera magnitud, en casi todo el territorio colombiano. Una vez más, necesitarás binoculares para aprovechar al máximo este evento. No es que Antares no sea lo suficientemente brillante, como para brillar fácilmente a través del resplandor lunar. Más bien, es porque los binoculares te ayudarán a apreciar la luz rojiza de la estrella, en contraste con la plácida superficie gris plateada de la Luna. ¿Preguntas, dudas, quejas sobre el cielo del mes? Hermano. Venga. ¿Preguntas, dudas, quejas? Ok, como vieron, tenemos varias conjunciones este mes, pero tenemos, que es más importante aún, un par de ocultaciones. Esto nos da una oportunidad bastante
particular de colaborar con proyectos de medición de objetos del sistema solar. Cuando un planeta oculta una estrella, depende de la latitud donde está uno observando, la línea que corta, la línea que dibuja la estrella ocultada por el planeta, los tiempos en que se oculta y los tiempos en que reaparece van a variar. Porque tú estás más al norte, más al sur, tu ángulo de visión, aunque es una variación muy pequeña por la distancia que tiene el objeto, hay una variación. Y esa variación nos permite medir el tamaño del planeta, y en el caso de los que tengan espectrógrafos pueden incluso analizar las atmósferas de esos planetas, derivar la composición y que se encuentran en las diferentes capas de la atmósfera, porque esa composición va a variar en el tiempo, porque como está todavía comenzando a ocultarse, va a ser diferente que cuando ya está casi totalmente ocultada, porque está atravesando una capa diferente de la atmósfera de ese planeta. Así que eso lo hace bastante interesante. Hace unos años hicimos algo parecido con un asteroide, con asteroides todavía aún más interesante, porque los asteroides no son redondos, lo que significa que estas líneas varían mucho más por la forma del asteroide, y uno puede dibujar la silueta del asteroide, que a simple vista, a través de un telescopio, se va a ver como un puntito brillante, pero dependiendo del tiempo de ocultación, el momento en que se oculte, el momento en que salga, uno puede básicamente dibujar, uniendo diferentes latitudes, la silueta del asteroide y ver qué forma tiene. Así no tenemos que estar usando radares y eso. Ready, Reiner. Listo por acá. Pues sin más preámbulos, seguimos con observación astronómica con Reiner. Ok, señores, muchísimas gracias. Buenas noches. Reiner Campillo por acá. Creo que hay muchos rostros que no vimos en la ocasión anterior, la charla de hace exactamente un mes. Hicimos una primera parte de esta charla, de lo que era perfeccionando la observación astronómica. Y para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar presentes en esta ocasión, el video de ese día está grabado, está puesto en nuestro canal de YouTube. O sea que si no tuvieron la oportunidad de ver ese día, pueden en cualquier momento entrar a nuestro canal y ponerse al día sobre qué tratamos en ese momento. De todas maneras, si no lo vieron, no hay problema. Vamos a hacer algo muy breve, una pequeña reseña sobre qué tratamos ese día y continuamos entonces a partir de ahí. ¿Qué estuvimos viendo exactamente hace un mes? Bueno, primero, entender a qué nos referimos cuando hablamos de perfeccionar la observación astronómica. Básicamente lo que estamos hablando es de mejorar considerablemente el contraste y la nitidez de las imágenes de los objetos que estamos observando, ya sea con binoculares o con telescopios. También toda esta charla, toda esta presentación que hemos estado realizando, nosotros la hemos centrado sobre un pensamiento central, sobre el general, filósofo, estratega Sun Tzu. Decía que si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer resultados de 100 batallas. Sun Tzu, a pesar de que fue un estratega militar chino, este pensamiento lo estableció para las actividades en el campo de batalla como tal, el arte de la guerra. Bueno, publicó en su libro El arte de la guerra, pero son pensamientos que se aplican a todos los aspectos de la vida. Y en este caso, la observación astronómica, lo podemos encajar perfectamente. ¿Por qué? Porque si queremos perfeccionar la observación, debemos conocer cuáles son los elementos que intervienen en esa observación, cómo funcionan, y luego entonces cómo yo puedo desarrollar estrategias o técnicas para mejorarlos. En este caso, cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, en todo el tema de observación, el protagonista es la luz visible. Eso es lo que estamos observando. Y, por llamarlo así, el enemigo de esa observación, o quien puede traer elementos que afecten la calidad de la observación, van a ser la atmósfera, la contaminación lumínica, el desequilibrio térmico, el sistema óptico del equipo que estemos utilizando y nuestro propio sistema óptico, de nuestros ojos. Entonces, hicimos una
explicación bastante extensa sobre lo que es la luz. Vimos bien toda la parte del espectro electromagnético y también discutimos sobre las propiedades de la misma. Hablamos también sobre lo que es el frente de onda de la luz y su propiedad de la difracción. Y luego entonces pasamos ya a entender cuáles son esos enemigos que citamos de la observación. Empezamos con la atmósfera, donde podemos explicar bastante con buena profundidad todo lo que es la parte del zinc atmosférico, cómo esto impacta la calidad de la observación, cómo se mide el zinc, toda la parte de lo que es la transparencia o la extinción atmosférica, cómo se reduce el brillo de un objeto según la altitud que tenga en la bóveda celeste y también según en qué posición nos encontremos con relación al nivel del mar. También la parte de la dispersión atmosférica. Y ese señor que ven ahí en el medio, representando a nuestro archienemigo, el señor Murphy. Luego entramos en lo que es la contaminación lumínica y entramos en una definición general de que va a ser cualquier luz no deseada que interfiera con lo que estamos observando. Sobre eso entonces definimos dos tipos: la contaminación lumínica del brillo, o sea, la parte del brillo del cielo, que es la contaminación que provocan las luces de las ciudades, y la luz parásita que va a entrar en nuestros equipos, dígase la lámpara que está al lado, la luz de un carro que se acerca, que todo eso incide directamente en la parte ya sea del ocular, cuando estamos observando por el telescopio o los binoculares, o directamente entrando ya al equipo a través de su objetivo. También hablamos sobre cómo medir la contaminación lumínica y también entramos en un escenario, se presentamos un caso de estudio sobre el telescopio Marco, tratando de eliminar la creencia o los falsos testimonios que hay de que una manera de combatir la contaminación lumínica es ampliando la apertura del equipo. Entonces, sobre ese telescopio pusimos estas imágenes tratando de representar qué es visible, cómo se puede ver estos objetos desde un cielo no tan contaminado. La calidad, los colores que se pueden apreciar revelan un nivel de detalle espectacular. Estas son nuestras fotografías que reflejan lo que de manera muy cercana a lo que se aprecia a través de un ocular con ese telescopio. Entonces, hicimos un caso de comparación sobre ese mismo telescopio, una actividad que se realizó en Galería 360, una zona extremadamente contaminada a nivel lumínico. Ese punto rojo, ¿qué es? Ese es Gracias. Y bueno, ahí al final pudimos demostrar entonces cómo se apreciaba, en este caso, la nebulosa de Orión a través de este telescopio desde Galería 360. Esa imagen lo que nos dice a nosotros es lo exageradamente degradada que se ve de una observación con tanta contaminación lumínica como es la de Galería 360. Entonces, básicamente hasta ahí fue que cubrimos en esa primera parte. Obviamente fue una explicación bastante extensa de todos esos elementos, pero bueno, vamos entonces a tomar a partir de ahí, continuando con el tema de la contaminación lumínica. Entonces, algunas recomendaciones que se tienen para enfrentar la contaminación lumínica cuando estamos observando es precisamente, una de las que son las capuchas de oculares. Voy a poner este pequeño video en el caso de unos binoculares para que tengan una idea de qué estamos hablando. El enlace no me... Ahora sí. Está muteado. No tiene... Muteado.
para los fines no importa. El audio no va a decir absolutamente nada de lo que queremos transmitir, en este caso. En este escenario lo que están presentando es esta solución de cubrir con la parte del ocular, del binocular, con este pequeño instrumento. Bajo ningún concepto pretendemos hacernos eco de la parte comercial de este producto. De hecho, ya tenemos algo similar, esto es hecho de material Foami, se cuesta unos 50 pesos, 100 pesos, y básicamente cumple una función muy similar. Si vemos cómo nos cubre completamente, o sea, tanto de día como de noche, nos elimina por completo el reflejo de la luz parásita. Es sumamente práctico, precisamente por ejemplo cuando estamos observando, en este caso de la observación astronómica, si estamos desde un parqueo o esa contaminación parásita que nos afecta directamente en el ocular, nos ayuda muchísimo a mejorar la calidad de la observación. Otros elementos que se pueden tener también, en el caso de los telescopios, eso de la foto es ese telescopio de allá. Esto se le llama, o sea, a este cajón, casco, como quieran verlo, le llaman un visor de ocular Deathlove. Ese nombre viene dado por un astrónomo amateur que hace un Star Party, popularizó ese diseño, de ahí entonces la revista, creo que fue Sky and Telescope, se hizo eco de ese diseño y antes de se popularizó esa técnica. Básicamente es una caja que se le pone, o algo flexible que se le pone alrededor del ocular, precisamente para bloquear esa luz parásita que pueda comprometernos. De una forma muy peculiar, recuerdo una Star Party que hicimos, al que asistimos, varios de los miembros de acá de la sociedad andaban con ese modelo específico, como si fuera un casco, como un casco de Darth Vader, estaban bromeando con eso. A mí en lo particular no me gusta mucho. Hace su trabajo, funciona, Gastón, tuvimos una vez la oportunidad de probarlo también, pero no me gusta mucho en el sentido de que da una sensación de claustrofobia. Entonces, por lo menos a mí, me causa esa sensación, entonces no me hace placentera la observación. Ahora bien, ¿qué solución adicional podemos buscar a eso? Bueno, algo muy sencillo. Voy a dirigirme hacia el telescopio para que vean lo siguiente. Te mudas para Bahía de la Salida. Ya. Y ahí vives ahí tranquilito. Algo muy sencillo. Esto es una franela negra, puede ser una toalla, puede ser una pedazo de tela, lo que sea. Y simplemente cuando vayamos a observar, ponemos la cámara. El propio Ahí sí te disparan ya. un talibán disparando una bazooka. Un talibán. Aquí, esto hace un trabajo excelente. Lo único es que si van a utilizar una tela o una ropa, a la hora de colocarlo alrededor del ocular, traten de no bloquear completamente la parte de la respiración, la parte de la nariz, porque el mismo aire que estamos respirando, al exhalarlo, vamos a condensar entonces el ocular. Pero en lo particular, esta solución tan simple es el mejor resultado que yo pueda obtener con este tipo de mecanismos o técnicas. Entonces, ¿dónde dejan mis lentes? ¿Alguien vio dónde dejan los lentes? Ah, la silla de allí. Hablando de... Por cierto, pasa muchísimo en un proceso de observación. Y yo sí que no puedo hacer esa clase. Porque si ya no los lentes, ya yo no veo ni mi nariz. Bueno. Ok. Entonces, fíjense, eso que vimos son técnicas para bloquear la luz parásita que nos afecta a través del ocular. Ahora bien, ¿qué técnicas podemos utilizar cuando la luz parásita nos afecta directamente en el
tubo del telescopio, a partir del objetivo. Bueno, una que se emplea mucho es la parte de los baffles ópticos. La mejor solución. Hay ciertas cositas, vamos a ver por qué. Básicamente son anillos que se le colocan, calculados a una distancia específica, para bloquear esa luz que entra, tanto en el telescopio también como en oculares. Esos técnicas que se utilizan a nivel telescopio, oculares, binoculares, etc. Entonces, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Esos anillos que ustedes pueden percibir dentro del tubo óptico, al final la luz cuando incide sobre ellos queda bloqueada, queda atrapada ahí, no se refleja hacia el tren o el haz óptico o el haz de luz que entra hacia el objetivo, logrando obviamente el propósito de bloquear esa luz parásita. Ahora bien, hay mucho debate con relación a esa técnica en particular. Da muchos muy buenos resultados, por ejemplo, en los oculares, en los binoculares, etc. Pero en ciertos modelos de telescopio, ciertos tipos de telescopio, resulta un poco problemático, especialmente para el manejo de las corrientes térmicas en el tubo como tal. Precisamente el que existan estos anillos dentro del tubo, a la hora de el telescopio está en su proceso de equilibrio térmico, esas corrientes térmicas van influenciando en la imagen, en degradar la imagen de lo que estamos observando. Y vamos a ver una demostración en breve sobre eso. Entonces, si no queremos aplicar entonces los baffles, ¿qué otra solución tenemos? Bueno, da la parte de lo que llamamos el flocking. El flocking es un material, puede ser terciopelo negro o ya un material específico para flocking que se utiliza, material sintético, se adhiere dentro del telescopio o dentro del ocular o dentro del binocular, donde sea que queramos aplicarlo. Pintura también. ¿Eh? Pintura también. Pintura también. Ese pintado. Correcto. Este de acá, por ejemplo, déjame poner el lásercito para que... Este es un ejemplo de la diferencia en la iluminación dentro del tubo óptico. Esto es un proceso de aplicar el flocking al tubo óptico. Miren que cómo se ve con la pintura que viene de fábrica, cómo se ve esa diferencia en contraste ahí, qué negro se ve con el material. Otra forma es, como decía Kars, es la parte de utilizar una pintura negra especial para estos fines. Hay varios tipos de pinturas que son dedicadas para eso. Manta Black, el Black 3.0, la 4.0, etcétera, etcétera. Pero aún así, con eso de la pintura hay que ser un poquito cauto con eso. En lo particular, yo soy más de utilizar directamente el material para esos fines, material que se adhiere al telescopio. De hecho, ese telescopio como tal está con flocking de material adhesivo que se le pega al interno para que quede de esta manera, atrape la luz. ¿Dónde se coloca ese flocking? Bueno, en un telescopio, al final, usted puede aplicar en el tubo completo, pero según algunos debates, las zonas más críticas son próximo al espejo, en un telescopio reflector, próximo al espejo primario y detrás del espejo secundario como tal. Al final, no es un tema de complicarse mucho. Si uno observa el telescopio por dentro, donde sea que refleje luz, ahí le aplica el flocking. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta de todo lo que hemos visto? Perfecto, bien. Entonces, ¿qué otro elemento tenemos para contrarrestar la luz parásita? Aquí hablamos de lo que es el escudo de luz. El escudo de luz lo colocamos al frente del tubo óptico. En telescopios, binoculares, no hay diferencia. Y no vino la noche de hoy porque él y yo tenemos muchos debates precisamente con la efectividad de esta solución. ¿Es efectivo? Sí. De hecho traje un caso de estudio para ver qué tan efectivo es. Pero tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, desventaja.
ese material debe ser lo más liviano posible porque le agrega un peso adicional al telescopio. Crea entonces un buen balance, pero también cuando hay viento es mucho más sensible a que todo el telescopio esté en movimiento. También en el proceso de enfriamiento del telescopio, vamos a ver un momento esa parte, también no contribuye mucho. Si le dejamos el escudo de luz colocado, se complica un poco esa parte en el manejo térmico. Igualmente también hay un cierto viñeteo que se le puede ocasionar a la imagen, el cual en la práctica yo no lo he percibido. Pero bueno, eso es desventajas. Eso sucede cuando no se calcula bien el chip. Si el chip está bien calculado, no se debe de tapar. Sí, pero vamos a ver, hay un balance que vamos a buscar aquí. Vamos a verlo ahora, ese balance. Porque yo me imagino que si lo pones muy largo, te quita el campo. Vamos a poner un caso de estudio ahora mismo. ¿Qué tanto eso puede perjudicar o no? Miren este caso de estudio. Eso que estamos viendo es el parqueo de donde yo vivo. Una demostración magnífica de la buena gestión de la administración del condominio para mantener iluminado el parqueo. Excelente. Adivinen quién salió perjudicado. Exacto. No solamente eso, esas luces que se ven ahí son 3 faroles que están en la azotea de ese edificio, que no es más que el Bella Plaza. Ahí está el Body Shop de Bellavista. Y eso es un play, literalmente eso es un play. Usted puede hacer lo que usted quiera en el parqueo a esa hora en la noche y va a poder ver bien sin problemas. Ahora bien, ¿cómo nosotros entonces enfrentamos eso? ¿Cómo nosotros podemos hacer una observación astronómica con todas esas luces? Bueno, aquí tenemos la solución. El escudo de luz no solamente es el nuevo juguete de César, más pequeño, su nuevo cohete para ir al espacio, pero también la solución que hemos buscado para poder bloquear esa luz parásita. Ese que está en la foto es este de acá. Y voy a hacer una pequeña demostración para que vean cómo se instala. Esto es muy sencillo, esto es una cartulina normal, cartonite, que tiene, le pusimos acá un velcro y tiene foami al interior. Voy a armarlo para luego entonces vean cómo se... Un poquito más fácil. Y no te quita el campo. De eso vamos a hablar ahora. Porque si tú estás viendo con un ocular 8 milímetros, el campo te queda fuera del ocular. Ok. Por ejemplo. Así se ve este producto. ¿Es funcional? Bueno, con la cantidad de luz que tú tienes, me imagino que sí, te ayuda bastante. Por eso les decía que hay que buscar un balance. ¿Esto es? Ahí está. Sácalo. Ahí bien. Perfecto. Una pregunta. Sí. El largo de eso no impide, por lo menos, la imagen que sea más... bueno, eso tiene un tamaño, ¿verdad? Pero si te agrega más la altura a eso, significa que eso puede desvirtuar la imagen. Vamos a eso ahora. Ah, bueno, ok. Precisamente, la longitud que le vayamos a aplicar a ese tubo de luz, hay un cálculo, el cual no tengo acá, no tengo en la presentación, pero el cálculo que se hace precisamente para evitar el viñeteo. En este en particular,
yo no he tenido una apreciación de cómo impacta eso a la imagen que estamos observando. ¿Cuál es el resultado? Esa es una comparativa de cómo vemos a la nebulosa de Orión sin eso, y a la derecha el flocking más el escudo de luz. Fíjense que incluso se aprecian colores en la nebulosa de Orión. Ese es un resultado lo más cercano posible. Obviamente, esto es una foto tomada con el celular, ambas, y tratando de llevar a lo más posible a cómo se percibe en el ocular. El proyector está haciendo haciendo una digna representación de lo que quisimos poner acá. Pero bueno, está ese balance entre voy a sacrificar quizás iluminación del campo, ese corte de la imagen en los laterales, para poder concentrar en el centro la mayor nitidez posible, el mayor contraste posible con un escudo de luz tan grande. Por eso es que el maestro Eric y yo siempre estamos en debate, porque a él le resulta poco chocante eso tan largo, tan grande en el telescopio, pero tiene un objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo calculo ese escudo de luz? Bueno, básicamente, si no les gusta la matemática, no se preocupen, vamos a hacer lo más simple posible. Imagínense que este es el telescopio. Vamos a tomar como referencia dónde inicia el enfocador. Y a ese punto, en este caso, en este ejemplo es un telescopio newtoniano. Okay. Pero va a ser lo mismo, por ejemplo, si fuese un telescopio tipo refractor o tipo catadióptrico. Vamos a tomar acá, o sea, siendo esta línea horizontal, el objetivo, un refractor o el lente en el catadióptrico, y aquí en el newtoniano sería tomando como referencia el inicio del enfocador, que es también donde está el espejo secundario. Bueno, próximo a donde está el espejo secundario, están los vanes que lo soportan. Entonces, vamos a tomar en cuenta la luz que incide en el telescopio. ¿A qué ángulo nosotros queremos bloquear esa luz? O sea, esa luz que incide, ¿qué tanto ángulo de incidencia queremos poder nosotros defender? Entonces, en ese caso, vamos a tomar como medida el diámetro del telescopio, que sea el diámetro interior o el diámetro exterior, para los fines va a ser muy mínima la diferencia, no importa cuál tomen acá. Y van a tomar en cuenta también el ángulo que quieran defender, para entonces en base a eso medir qué tan largo va a ser ese escudo de luz. Al final, básicamente va a ser multiplicar el diámetro del telescopio por la tangente del ángulo que queremos bloquear, el ángulo sobre el cual la luz queremos evitar que incida esa luz. ¿A qué ángulo queremos evitar que incida esa luz? ¿Hasta qué ángulo, mejor dicho? Para ese escudo de luz que está ahí, protege hasta 70 grados de luz incidente. Las medidas son estas que están, 25 pulgadas aproximadamente. El telescopio, de manera natural, como viene de fábrica sin el escudo de luz, él va a proteger hasta 15.5 grados de luz incidente según donde estemos observando. Luz parásita de incidencia. Si yo me encuentro en un lugar, ¿cómo yo sé que necesito entonces ese escudo de luz? Es muy sencillo. Yo vengo y ubico mi telescopio en la posición del objeto que yo quiero observar y miro hacia adentro del tubo. Si yo veo algún reflejo de luz adentro, en cualquier parte del telescopio, yo sé que hasta ahí necesitaré el escudo de luz. Y es un buen punto de referencia también para saber qué tanto entra la luz hacia adentro y en base a eso poder calcular ese escudo de luz. Preguntas, señores. Bien. Sacando entonces ya todo el tema del escudo de luz,
Otra forma de nosotros protegernos de la contaminación lumínica, y ya en este caso no de la luz parásita como tal, no tanto de la luz parásita, sino más de la luz, la contaminación del cielo en sí, son el uso de filtros que nos permitan eliminar ciertas longitudes de onda. Hay longitudes de onda que son propias de los tipos de luminarias que se utilizan. Sí, Gastón. O sea, es que quiero hacer un pequeñísimo análisis mental que a mí no me da, por supuesto, por un montón de cosas. Y por ahí preguntaron, Carls, la dimensión del tubo, el largo, Ajá. nunca llegaría a viñetar. ¿O estoy equivocado? Hay una... El tubo no billetea, el tubo se hace para que no billete. No, justamente, pero el largo del tubo, uno podría pensar, ¿verdad?, que cuanto más largo sea el tubo, llegaría a un punto que la imagen empezaría a ocurrir esto. Exacto. Pero no debería. Nunca, no importa el largo que Son tenga. paralelos. ¿Cómo? Los rayos de luz que vienen de los X son paralelos. Porque llegan paralelos, Ujú. la luz. Correcto. Puede tener 50 metros de largo el tubo que nunca te va a reducir la imagen. Siempre vas a Será seguir viendo poco lo mismo. práctico. Salvo que se tuerza para algún lado, lógicamente. Exacto. Perdón, Rainer. No, está muy válida tu observación. De hecho, para el rayo que entra perfectamente paralelo no hay problema, pero ahí, cuando se está trabajando con ese tipo de elementos en el diseño de telescopio, hay un ángulo de incidencia de la luz que sí se toma en cuenta. Lástima que no está aquí Oscar o el mismo Eric que pueda hablar un poquito más sobre eso. Ahí sí impacta. De hecho, hay una fórmula que... Eso es más importante en planeta. En planeta en que tú tienes el ángulo de incidencia ya es perceptible. Pero en objetos muy lejanos. No, en este caso, el espacio profundo no es tanto lo que vamos a observar, pero como sea, esto es un elemento que es para observar en sentido general. Bien, retomando el tema de los filtros, entonces, hay luminarias que emiten ciertas longitudes de onda, que estos filtros ayudan, en teoría, a poder contrarrestar un poco esos efectos, ese efecto de contaminación y degradación de la imagen. Y, los ayuntamientos ya no están quitando eso también. ¿Perdón? Que los ayuntamientos no están quitando eso porque ahora usan lámparas LED Una paralela. que no se filtran tan fácil. Exactamente. Entonces, con eso de los filtros, yo les diría que es un tema de prueba y error. Por más gráficos, por más hojas de especificaciones que los fabricantes presenten y que tanto en teoría nosotros entendemos que va a mejorar la imagen, lo más recomendado sería, en este caso, usted pueda probarlo con algún compañero, algún colega que tenga un filtro de eso. Déjame probar a ver cómo funciona, cómo se ve esto en mi equipo. Por ejemplo, hay un filtro, el Badel Contrast Booster, más enfocado para la parte de luz del sistema solar como tal, de luna y planetas. Tengo un caso, ¿alguien acá es oftalmólogo en el público? Christopher Nolan. No, Christopher Nolan. Bueno, este voy a decir un caso estadístico muy interesante. En el condominio donde vivimos hay una población envejeciente muy grande. Entonces hemos hecho sesiones de observación astronómica allá para todos los vecinos. Y con este filtro notamos una tendencia muy particular. En todas las personas que eran mayores de 60 años observaban mejor a Júpiter, a Saturno con el filtro que sin el filtro. En edades menores edades no encontraban algún beneficio real de ese filtro como tal. Entonces, son estadísticas para tomar en cuenta. Quizá la muestra en este caso es muy pequeña para poder sacar algo conclusivo, pero empieza a marcar una posible fuente de investigación por esa vía. Interesante. Sí. En otros, obviamente, esos filtros en este caso de este equipo reflector. Este tipo de filtros, como se lo promueve mucho también para refractores, precisamente para contrarrestar la parte del azul, en lo que son los acromáticos. En el caso de otro tipo de filtros, bueno, están los filtros de
banda corta, o de banda estrecha, perdón. Y ahí, bueno, ya hay un sinnúmero de elementos que es más pruebe, si le gusta entonces cómprelo, o si no pues ya toma otra definición, toma otro rumbo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señor? O sea, que lleva un porcentaje de ensayo y error. Sí. Ok, entonces, cerrando el capítulo de contaminación lumínica, hablemos un poco entonces de lo que es el desequilibrio térmico. Un gran problema a la hora de hacer observación astronómica es precisamente la no aclimatación de nuestros equipos a la hora de observar. Y esto es un mundo sumamente interesante. ¿A qué llamamos desequilibrio térmico? Bueno, cuando tenemos dos o más elementos que están en contacto uno con otro, y esos elementos están a diferentes temperaturas, automáticamente hay un desequilibrio térmico. ¿Por qué razón? Bueno, esos elementos que están más calientes que otros, por las mismas propiedades de las mismas leyes de la termodinámica, va a haber una transferencia de calor desde la parte más, o sea, en la parte, o sea, haciéndolo de manera natural, no forzado con otros elementos de enfriamiento. Va a haber una transferencia natural de calor desde la parte más caliente hacia la parte más fría. Entonces, ¿qué ocasiona eso? En ese punto donde se conectan, donde se unen esos dos elementos, hay uno más caliente que otro, ahí se va a crear una barrera térmica. Y esa barrera térmica en sí es una barrera de turbulencia. En ese punto lo que hay es mucha turbulencia. Es un caos. ¿Quién, de los que están presentes, quién estuvo en la parte 1 de esta charla? ¿Qué les recuerda esto? Esa barrera térmica, esa turbulencia, ese caos. Sí. El zinc atmosférico, es lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de ese equilibrio térmico en nuestros equipos, estamos hablando que tenemos una mini atmósfera creada ahí que va a generar muchísima turbulencia. Entonces, esos elementos que ya forman un sistema, que van a empezar ese proceso natural de equilibrarse. Y hasta que ese equilibrio no llegue, esa barrera térmica va a estar constantemente creando esa turbulencia, esa degradación en cualquier imagen que pase o atraviese, cualquier luz que atraviese esa barrera como tal. Entonces, bueno, voy a obviar esta parte para ganar un poco de tiempo, pero básicamente lo que quiero puntualizar aquí es que vamos a tener diferentes elementos que van a crear ese problema térmico. Por ejemplo, si yo fuese a observar, digamos que este telescopio está ubicado ahí en el centro del estacionamiento, y ahí arriba hay una estrella que queremos observar. ¿Qué posibles elementos ustedes identifican en este parqueo que puedan crear radiación térmica, en este caso? Los pequeños faroles. Los faroles que están por todos lados regados. Eso es uno. Los techos, esas paredes, el piso, exacto. Los vehículos, exactamente. Y por supuesto, el mismo telescopio. Hay algo muy interesante. Todo lo que es los vehículos, el piso, las paredes, el techo, etcétera, va a llegar un momento en que se va a alcanzar un equilibrio térmico. Pero estas lámparas no, estas lámparas están contaminando constantemente. Están irradiando calor. Entonces, incluso también las mismas personas que se coloquen acá en turno para observar van a perjudicar la observación. Hay algo muy interesante que se crea aquí, por ejemplo, en las sesiones de observación que hacemos todos los meses. Con el público que manejamos en las filas, en algunas ocasiones el público se coloca detrás de los telescopios, principalmente los telescopios más grandes, los que son los tubos bien anchos de 12 pulgadas, son mucho más sensibles o se percibe mucho más el efecto de esa contaminación térmica que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque esa variación de temperatura que tenemos afecta directamente el espejo
y degrada la calidad de la imagen. ¿Cómo eso entonces nosotros lo percibimos en el telescopio como tal? ¿Cómo se ve en el telescopio? Bueno, digamos que sacamos el telescopio a la estación de observación, los binoculares también. En el caso del binocular es mucho menos perceptible porque se enfría mucho más rápido, alcanza el equilibrio térmico mucho más rápido. Pero el diseño del telescopio va a influenciar mucho en qué tan rápido se alcanza ese equilibrio. En un telescopio refractor, la zona de desequilibrio térmico del objetivo, el lente como tal, está aquí al frente y eso va a enfriarse mucho más rápido. Ahora bien, en un telescopio de tipo newtoniano o reflector, está en el fondo del tubo. Eso incide directamente con la trayectoria de la luz de manera doble. Cuando entra al tubo, incide con el espejo, luego cuando rebota, cuando se refleja, mejor dicho, hacia el espejo secundario. Entonces, ¿cómo nosotros vemos o qué ocurre dentro del telescopio con todo este desequilibrio? Bueno, recuerden que les había mencionado de esa barrera térmica. Miren la reflejada aquí. Como el espejo está a una temperatura diferente del aire o del aire que lo rodea, el ambiente en ese momento, se genera esta barrera térmica y literalmente se generan estas corrientes térmicas dentro del tubo y eso degrada considerablemente la calidad de la imagen. Eso, hasta que no se alcance el equilibrio, entonces va a estar, bueno, aquí parece como si fuera un cigarrillo incluso, pero va a estar ocasionando ese problema. ¿Recuerdan cuando mencioné ahorita el tema de los baffles? Que dependiendo de cómo estuviese en el tubo, puede crear un problema para las corrientes térmicas. Bueno, ese es el problema al que nos referimos. Sí, por eso los telescopios con baffle, que generalmente son los más caros, los que se usan para fotografía, tienen abanicos. Porque tú no puedes esperar a que la barrera térmica y la corriente térmica salga sola, sino que tú prendes el abanico y lo dejas un rato a que saque tu cerebro. Correcto. Eso de los abanicos incluso, vamos a ver, qué bueno que lo mencionas, porque hay un dato muy interesante que vamos a presentar acá sobre el tiempo de enfriamiento con los abanicos. Así. De hecho, esto es lo que parte de los elementos que eso nos llama la atención es que a la hora de diseñar el telescopio hay que dejar, precisamente para proteger de esas corrientes térmicas, una distancia considerable entre la pared interior del tubo y el espejo. Cuando hablamos del desequilibrio térmico, no importa qué tan caliente o qué tan frío esté el lugar donde vamos a estar observando. Aquí lo que importa es la diferencia de temperatura que hay entre el espejo o el sistema óptico que tenemos y el ambiente en el que estamos. No importa que esta temperatura esté a menos 5 grados o que esté en 37 grados Celsius, no importa. Lo importante es que esa diferencia térmica entre el espejo, el sistema óptico y el aire como tal sea lo menos posible. Eso vamos a verlo ahora. Sigan. ¿Hay manera de medir eso? Sí, a eso mismo vamos. ¿Un termómetro? Fíjense, hay un ingeniero mecánico, astrónomo amateur, que se llama Brian Greer. Él hizo unos estudios de laboratorio muy interesantes y fueron publicados en la revista Sky Telescope sobre precisamente esto que estamos hablando, el tema de la barrera térmica y cómo se comporta dentro del telescopio ese desequilibrio térmico. Esto se hizo con una técnica que se llama, esa técnica es una cámara Shell. Cámara Sliere, sistema Sliere, no sé qué se le llama, que básicamente mide el flujo de aire sobre una superficie. Bueno, quiero que ustedes observen ambos videos de paralelo. El de la izquierda es el espejo solo sobre una mesa con cierta inclinación y a la derecha es dentro de un tubo de telescopio. Entonces, van a estar observando acá la diferencia térmica
ese equilibrio térmico está en grados Fahrenheit, pero para llevarlo a Celsius de manera aproximada, dividido entre 2. Va a dar un valor aproximado en Celsius, no exacto, pero aproximado. Fíjense, eso que ustedes ven ahí, que parece humo, es realmente el movimiento del aire y la degradación que va teniendo, o lo que va a provocar la degradación de la imagen. Esas zonas oscuras dentro de ese aparente humo son las zonas donde más se refracta la luz y por ende donde más se va a provocar la degradación de la imagen en sí. En la parte de la izquierda, ya la diferencia térmica es aproximadamente de 1 grado, 1.3 grados. Fíjense que ya desapareció esa barrera térmica y no hay desequilibrio. Del lado de la derecha, ahí dentro del tubo, todavía se ve esa zona de posible degradación. Entonces, ¿qué tanto eso degrada? Eso mismo que estábamos viendo, entonces, se le aplicó otro sistema, se llama un sistema de arcoíris Slieren, que permite entonces cuantificar qué tanto se degrada la imagen con esta diferencia térmica. Y según la variación la diferencia en grados Celsius, esos colores van a representar las zonas de mayor degradación de la imagen. Para que entiendan un poco la leyenda aquí, el rojo no hay distorsión de la imagen. En el amarillo estamos hablando de pero ese valor que dice acá, esa expresión, estamos hablando de que la luz, el frente de onda de la luz, se considera que está dentro de un nivel aceptable de calidad cuando su error es menor o igual a un 25% de la longitud de la onda. En amarillo, ahí tenemos un 50% o más, y el verde, ahí tenemos 100% o más de la longitud de la onda en el error que se provoca. O sea que está sumamente degradado. Estamos hablando de que el error debe ser menor o igual a 25%. Entonces, fíjense en estas imágenes, todavía, cuando es un nivel aceptable, cuando la diferencia térmica es de 3 grados centígrados o menos. Ahí la degradación, la degradación de la imagen va a estar entre un octavo, que es como un 16% o algo así, y un 50%, y ocasiones le puede llegar hasta un 50% de degradación en la calidad de la imagen. Ya en 2 grados la degradación va a ser prácticamente mínima, y igualmente en un grado centígrado. El objetivo entonces es lograr que nuestro sistema óptico, nuestro equipo, en este caso el telescopio, se pueda aclimatar a una temperatura de 3 grados o menos, una diferencia térmica de 3 grados o menos. O sea, el espejo debe estar con relación a la temperatura del ambiente en una diferencia de 3 grados o menos. ¿Se entiende esa parte? ¿Estamos todos claros hasta ahí? Bien, entonces, al final vamos a evitar colocar nuestros equipos para fines de observación si tenemos la oportunidad de ponernos sobre grama o zonas libres de radiación térmica, perfecto, y siempre debemos observar teniendo en cuenta la aclimatación de los equipos. Para que tengan una idea, Carlos, que mencionaba el tema de los abanicos, este señor, Brian Greer, hizo una predicción hizo varios experimentos y probando con un espejo de material de Pires, de 2 pulgadas de grosor, en un espejo de 12.5 pulgadas de diámetro, él pudo establecer más o menos el tiempo de enfriamiento sin abanico, con abanico detrás del espejo y con una técnica de poner un abanico atrás y otro exactamente delante en el lateral del telescopio. Esta última no es para nada común, esta de acá, la más común es esta de aquí. Entonces fíjense que para alcanzar, bueno, tomando en cuenta desde una diferencia térmica de 8 grados, mire, en catadióptricos se usa, pero con un solo abanico, que es poner el abanico atrás. Entonces, la salida del aire, como el tubo, resistencia natural del material de poder transferir calor hacia su entorno. Y eso entonces acá se hace más complejo según
mejor dicho, se hace más complejo o más lento el proceso, mientras menos calor tenga que transmitir o irradiar mejor dicho, que equilibrar, ¿verdad? Menos calor tenga que equilibrar. Entonces, ese dato, ¿por qué es importante? Adelante, por excusa. El abanico funciona indistintamente de si la temperatura que yo tengo afuera es menor que la que tiene el sol. O sea, El objetivo es que entre en equilibrio, correcto. No importa si está caliente afuera, si el espejo está frío, el aire caliente, por lo inverso. El abanico que va a estar buscando es el equilibrio. ¿Por qué este dato es importante? Hay ocasiones en las que estamos, digamos, en una zona rural. En la noche la temperatura puede empezar a reducirse de manera abrupta. ¿Qué pasa? Si de repente nuestro equipo está aclimatado y la temperatura baja 3 o 4 grados, entramos entonces en un desequilibrio térmico brutal, y para poder el espejo entonces darle seguimiento a esa transferencia de temperatura va a ser complejo si no tiene un abanico. Entonces la recomendación en este caso es, siempre que tengamos un equipo de 6, por lo menos 6 pulgadas o más de diámetro, utilizar abanicos para el equilibrio térmico. ¿Qué abanico voy a utilizar? Esa es otra pregunta. En las pruebas de laboratorio, precisamente por eso es que hablábamos de la capacidad del material de poder transferir calor. Fíjense que aquí en esta gráfica, esto está midiéndose en Cúbico por minuto. cubos, 10 cúbicos por minuto. exacto, pies cúbicos por minuto, exactamente. Unidad de volumen. Pies cúbicos por minuto. Fíjense que ya después de 19, en la línea verde acá son 19 pies cúbicos por minuto, es prácticamente igual a un abanico de 115 pies cúbicos por minuto. No hay prácticamente diferencia en la transferencia en reducir ese tiempo de equilibrio térmico. Eso con ese material de ese espejo, de esa prueba que se realizó. Eso lo que nos ayuda a nosotros es decir, bueno, mira, tomando esos datos, yo no tengo por qué invertir en un abanico extremadamente potente que me vaya a agregar entonces otro posible problema, movimiento, vibración en el espejo. Entonces yo con eso yo puedo invertir en un abanico de modestas prestaciones que satisfaga mi necesidad sin ningún tipo de inconveniente. Pregunta, señores, hasta ahí. Si se va a observar el sol con este telescopio. El sol. Busque otro El sol, telescopio. explícame. ¿Cómo enfriamos eso? ¿Qué se hace? Busque otro telescopio. Aquí la teoría de desequilibrio térmico no vamos a aplicarla demasiado. No, pero de todas maneras, Mira, observar el sol, que es un objeto muchísimo más grande, muchísimo más brilloso, no lo va a afectar. Pero el desequilibrio no O se sea, ve o sea, no va a tener problemas de visión. No por esto. Creo que no se va a ver tanto desequilibrio porque hay un equilibrio entre el ambiente, o sea, lo que está calentando el telescopio no es el sol, No. es el aire que está a su alrededor, porque el espejo no está expuesto al sol. Recuerden que para ver el sol le ponemos un filtro delante que tapa el Sí. 99.95% ok. de luz. Lo que está calentando el telescopio es el aire caliente que hay alrededor. Siempre que alcance la misma temperatura ya no importa. Aunque la temperatura sea 100 grados, si lo botan a 100 grados hay equilibrio térmico. Hay equilibrio. Lo que tiene es que estar igual. Sí. Claro, el sol lo va a hacer tanto y usted no usa ese telescopio. No, ya. Ese telescopio incluso se usa para ver el sol. El tapón delante tiene un hoyito chiquitico. Entonces usted tapa ese hoyito y es por ese hoyito. No coge el tubo No, entero, ok. sino un hoyo. Correcto. Sería bueno utilizar el micrófono para ¿Para qué? la grabación que se va a subir. Eso graba bastante bien. Eso graba muy bien. Ya en las otras hemos hecho ese hoyo. Ah, bueno. Bien, señoras y señores, desequilibrio térmico, entonces con eso le damos un cierre. ¿Se tiene mejor entendimiento ahora de por qué hay que aclimatar los equipos a la hora de observar? ¿Y qué tanto hay que aclimatar? Sí, Carlos. Un tip con los abanicos.
¿Perdón? Un tip para los abanicos. Sí. Saca el telescopio, lo pone a punto, colima, lo tiene listo. Prendes el abanico para que aclimate. Antes de observar, apague el abanico. Que un error muy común es dejarlo prendido y la vibración del abanico te mete un tembleque climático. Ahí hay todo un tema con eso, sí. Porque el abanico es para llegar al equilibrio. Después que tú llegas al equilibrio, tú no Exacto. necesitas el abanico, Yo no necesito. apágalo. Eso es lo que creemos, pero el ejemplo que puse ahorita de que durante la noche de observación, si cae la temperatura durante la noche, ahí volvemos al desequilibrio, entonces hay que de nuevo meter los abanicos para que pueda hacer el desequilibrio. Gracias, Carlos, por el escrito ahí. Ok, señoras y señores, vamos a hablar ahora de nuestro sistema óptico, o sea, el de nuestros equipos, y los elementos que son enemigos de esta observación astronómica. Es extraño, o sea, ¿cómo es que el telescopio va a ser mi enemigo para observar? O los binoculares. Bueno, algo importante acá a tomar en cuenta es que nuestro sistema óptico, vamos a poner tres partes primero, la base como tal. Es de suma importancia que el equipo, lo que vayamos a utilizar para la observación, tenga una base sólida, firme. ¿Por qué? Porque una base blandengue, vamos a llamarlo así, al final va a provocar vibración en la observación. Y es una tortura usted intentar enfocar un planeta con buen aumento y tener ese movimiento entonces del equipo por una base débil. En los telescopios dobsonianos eso no es tan crítico porque la base como tal es firme, le da buena estabilidad, pero cuando hablamos de trípodes, entonces ahí ya hay que hacer un poquito más y sobre todo los trípodes baratos. Exacto, los trípodes baratos, entonces ahí se complica un poquito más todo. Venden unas basecitas que se le ponen a las patas de los trípodes como para reducir las vibraciones, pero no es que lo vaya a eliminar por completo. Entonces, otra parte crítica es el enfocador. Señores, miren, es increíble la cantidad de telescopios que hay, que tienen buen tamaño, aparentan ser de muy buenas prestaciones, pero el enfocador da vergüenza. El enfocador del telescopio debe ser uno de los elementos más críticos para el sistema como tal. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde usted coloca el ocular. El ocular es lo que le va a transformar esa imagen que llega al equipo, a que sea compatible con su ojo, para que usted pueda apreciarla. Entonces, un enfocador, cuando usted coloca el ocular y lo ajusta, lo aprieta, hay enfocadores que son de mala calidad, que tienden a ladear o a mover el ocular, automáticamente ya perdió la alineación en ese momento el sistema óptico. O que usted está moviendo el enfocador y de repente usted ve cómo se distorsiona la imagen, no por la falta de enfoque, sino porque usted ve que se mueve el campo como tal, por lo inestable que es. Entonces, eso es un punto a tomar en cuenta. Pero en otro lado está lo principal, los espejos o lentes que tenga nuestro equipo. Esos espejos o lentes, ahí va a venir toda una variedad de puntos a tomar en cuenta, porque dependiendo incluso el tipo de equipo, también vendrán otros tipos de inconvenientes. Y de eso lo que estamos hablando básicamente es de las aberraciones. ¿Qué aberraciones vamos a tener? O sea, que hablamos de aberración, es una deformación, es algo que es distinto a lo que es el sistema ideal. Hay varias aberraciones, pero dentro de las principales que podemos mencionar, por ejemplo, la curvatura de campo. Usted está observando y de repente se da cuenta de que no logra tener un enfoque en todo el campo, sino que usted ve que en el centro, por ejemplo, puede estar enfocado y en los laterales desenfocado. Entonces lo ajusta y de repente se enfoca en los laterales o el exterior del campo y el centro se desenfoca. Entonces eso es lo que llamamos curvatura de campo. Y eso es algo provocado principalmente o con más frecuencia en equipos, que llamamos equipos rápidos, de bajo
radio focal. Otro punto es el cromatismo. Por ejemplo, fíjense en esa imagen de la luna, el borde de la luna, no sé si notan un tono azulado. Azulado. Eso es muy común, ver eso. Y eso es, en oculares que son de mala calidad, se ve mucho eso. Y eso es provocado por el lente, no por los espejos, sino por los lentes. Los lentes son los que provocan el cromatismo. El telescopio de mala calidad también. ¿Eh? Y el telescopio de mala calidad también. Correcto, o sea, cuando el telescopio de mala calidad. De esos 70 power circuit, y tú le puedes poner el ocular que tú quieras y se le saca ese azul alrededor. Porque ya el lente, el primario, ya viene con el problema del Viene con el problema, sí. Azul y amarillo, ¿verdad? Sí. Azul y amarillo principalmente se ven, exactamente. Entonces, también hay otro problema que se tiene mucho, y eso se ve más en los espejos, en los telescopios reflectores, lo que llaman el turn down edge. En esta imagen, vamos a tratar de que ustedes puedan ver lo que queremos transmitir. Si se fijan en esa luna, hay zonas que están enfocadas y otras zonas que no. Esa falta de nitidez en el enfoque en todo el campo, por lo general, es un síntoma del turn down edge. El turn down edge es que el espejo principal, el espejo primario del telescopio, el borde no fue, vamos a decirlo así, no se le hizo el diviselado de la manera adecuada. Entonces quedó con ciertas irregularidades y eso trae un desastre a la imagen, trae muchísimos inconvenientes. Está también la aspereza, a la hora de que se hace el pulido del lente o del espejo, no queda con esa precisión, quedan todavía muchas irregularidades en la superficie. Eso se refleja cuando estamos observando un objeto, que se ve como ese brillo alrededor del objeto que no termina de definir. De hecho, esa imagen que está ahí es intencional. Eso es la estrella Sirio con su compañera Sirio B. Para mí, una de las mejores pruebas para determinar el nivel de aspereza en el lente o en el espejo. Porque, a pesar de que una estrella está en una distancia que prácticamente es fácil de resolver por las capacidades de un telescopio, sin embargo, el brillo de Sirio es tanto que arropa a su compañera. Entonces, solamente un espejo o un lente que tenga buen pulido, no esté muy áspero, entonces se puede apreciar esa diferencia. Otro punto es en la aberración del coma. El coma no es más que ese efecto que tenemos en los objetos, principalmente en las estrellas, los campos estrellados, que se ven como si fuera un cometa. Y el astigmatismo. ¿Quién es un astigmatismo, por cierto, acá? Yo soy uno. Yo tengo. Ok. En las observaciones astronómicas, cuando tenemos astigmatismo en nuestro equipo, vamos a observarlo con una deformación principalmente en las estrellas, vamos a ver así, esa forma como alargada, o también puede ser, no necesariamente una forma en las rayas, también puede ser otro tipo de forma, no como si fuera coma, pero quizás como algo más triangular o qué sé yo, algo así. Pero el punto es que vamos a ver esa elongación, esa forma no correcta de las estrellas con el astigmatismo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos en nuestro sistema este tipo de aberraciones? Bueno, ahí no hay muchas cosas que se puedan hacer. Si hay cromatismo es porque hay mala calidad en el lente, si hay aspereza. ¿Perdón? Pedir un préstamo. Exacto, pedir un préstamo, invertir en un equipo de mayor calidad. Y vendes. Exacto. El astigmatismo no necesariamente el equipo tenga un problema. Puede ser, por ejemplo, de que hay un tema de colimación. Sea necesario colimar el equipo y eso entonces resuelve. O quizás el espejo está muy apretado y está ocasionando astigmatismo. O no está bien colocado en la celda. Hay dos enfocadores que dan astigmatismo. El enfocador del telescopio y el enfocador que enfoca, que a veces aprietan esos tornillos y entonces tuercen un poco. Exactamente. Porque el astigmatismo, como sea, al final va a ser provocado en la superficie o en el lente que tengamos por una pequeña deformación en esa superficie. Entonces, de igual forma como es el CARS, si tenemos un tema con el enfocador, si tenemos un tema en cómo se colocó el espejo, si hay un problema de colimación,
entonces vamos a reflejar ese astigmatismo. Ahí se pueden hacer ciertos ajustes todavía, pero si es que el espejo o el lente vino con problemas de astigmatismo como tal de fábrica, lo lamentamos, perdió su dinero. Hay algo que es bastante desalentador. Cuando tenemos turn down edge, nos desmotivamos mucho porque casi nunca logramos un enfoque preciso en la imagen. Y vemos en la luna, por ejemplo, que ocupa mucho campo, lo estamos observando, nos permite poder probar toda la superficie, la superficie de nuestro espejo o de nuestro lente. Bueno, perdón, en este caso de nuestro espejo, no nada más se ve en los espejos primarios. Y tenemos esa imagen que con zonas que no están nítidas. Sin embargo, de una forma sumamente fácil de corregir ese turn down edge, sin necesidad de rehacer o repulir ese espejo. Vamos a verlo en un momento. Entonces, voy a pasar esto bastante rápido, pero lo que quiero aquí es explicar algo con relación a la calidad óptica como tal. Cuando hablamos van a escuchar mucho, cuando ustedes compran un equipo, que ese telescopio o esos binoculares tienen su óptica muy buena, porque está limitada por difracción. De hecho, es una referencia en los sistemas ópticos para entender de que eso cumple con el criterio de que el error en la calidad de la imagen está igual o menor a un 25% del frente de onda, de la longitud de la onda, perdón. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿De qué es que nos están hablando cuando hablan de esa parte, de limitado por difracción? ¿Qué es lo que se refiere con todo eso? Eso hay que entender una serie de cosas. Lo primero que quiero que ustedes presten atención es esta parte de acá. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Voy a prender el lacercito, que fue el mouse, de Ana. Si nosotros tomamos una estrella, la ampliamos, digamos, utilizamos una magnificación de por lo menos de 1 a 2 aumentos por milímetro de apertura. Vamos a ver este efecto. La estrella como tal nunca va a ser un punto. A medida que vayamos ampliando, vamos a ver esa bolita. Esa bolita no es de estrellas así. Eso es un efecto de la difracción de la luz. Eso es una propiedad natural de la luz, precisamente provocado por la luz que entra al sistema óptico. Tiende a curvarse y adquirir esa forma, los círculos que se ven ahí que están saliendo. Entonces, esa estrella va a tener un centro, o sea, la luz que se proyecta, un centro que le vamos a llamar el disco de aire. Ese disco de aire va a estar acompañado por anillos concéntricos que la bordean. Entonces, en un sistema perfecto, precisamente por la propiedad de la difracción, ese disco de aire va a tener el 84% de la iluminación de la estrella y lo demás se va a dispersar. Ese 16% restante se va a perder en los anillos de difracción de esa estrella. Eso es un sistema perfecto, es un sistema que no tiene ningún tipo de error. Eso parece Imposible. ¿perdón? Imposible. Exacto, es imposible, o sea, no es posible lograr eso así. Ahora bien, de acuerdo al porcentaje de error que se persigue que queremos reducir, esa intensidad de la luz va variando. El nivel aceptable es un 25%, o sea, un cuarto de la longitud de la onda. O sea, el error no puede exceder un cuarto de la longitud de la onda, son 25% de esto.
Cuando está en un cuarto, lo que estamos viendo en la estrella es un 68%, es un disco de aire lo que tiene es un 68% de la intensidad lumínica de esa estrella. Lo demás se pierde en los discos, en los anillos de difracción. Entonces, a medida que la calidad óptica va aumentando, digamos a un octavo, como un 80%, y ya a partir de ahí, después de un octavo, fíjense que es apenas un 4% de diferencia entre eso y la perfección. Entonces, ¿por qué es dato importante? ¿Cómo esto se refleja? Queremos lograr o queremos entender a qué se refieren cuando nuestro sistema óptico es limitado por difracción, o sea, cumple con este criterio de un cuarto de la longitud de la onda. Imaginemos que este es el espejo parabólico de ese telescopio y entran los rayos de luz y estos se van a reflejar en varios puntos, van a haber múltiples puntos de enfoque. Esto que tenemos acá, esta raya extraña, es el frente de la onda, o sea, la luz que estamos proyectando, que intentamos enfocar, genera un frente de onda que está deformado, es distorsionado, precisamente eso es lo que estamos hablando acá. Ese 25% de error es esta deformación que vemos ahí. Eso lo que genera es que no haya un único punto de enfoque, sino que vamos a tener muchos puntos de enfoque de esos rayos de la luz. Entonces, bueno, si ampliamos esto acá, pues vamos a verlo más o menos así. Como le decía, esa distorsión, ese error debe estar por debajo del 25% de la longitud de la onda. Entonces, ¿qué sucede? Si trazamos un círculo que pueda envolver a todos los rayos de luz que llegan a esos múltiples puntos de enfoque, ese círculo lo vamos a llamar círculo de menor confusión. Mientras más pequeño es eso, o sea, mientras menor sea el error del sistema óptico, más pequeño va a ser ese círculo. Y al final debe ser más pequeño que el diámetro del disco de aire. Cuando ese círculo es más pequeño que el diámetro del círculo de aire, entonces decimos que el sistema está limitado por difracción. Cuando no está limitado por difracción, entonces excede esa parte y lo que tenemos es un sistema que está sumamente degradado, no hay contraste, hay muchísimo, la calidad de la imagen se pierde, la nitidez, etcétera, etcétera. Como sea, fíjense la diferencia entre lo que es aceptable, es un 25%, o sea, un 68% de la intensidad de la luz en el disco de aire, versus un sistema, vamos a decir, un octavo de longitud de onda, un 80%, una diferencia muy considerable. Estamos hablando de un 12% de intensidad de luz que estamos perdiendo cuando se degrada la imagen a ese nivel. Entonces, ¿por qué explicamos esto? Porque cuando estamos observando por un telescopio, por unos binoculares, si nuestro sistema óptico está degradado a esos niveles, por más esfuerzos que hagamos, nunca vamos a alcanzar un nivel de satisfacción con la imagen que vamos a estar viendo. Y en espejos comerciales, en equipos comerciales, es muy común manejar niveles entre estos puntos, entre un cuarto y un medio de error en el frente de onda. Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos para el sistema óptico? Bueno, primero, limpie su sistema, los oculares, los lentes, los espejos. Los oculares, lo correcto sería limpiarlos después de cada sección de observación. Los lentes y los espejos ya es diferente, y esa frecuencia va a estar más dada al nivel de uso. Y la colimación es la alineación del sistema óptico, del eje óptico con relación al eje mecánico, para poder adquirir el mayor nivel de nitidez que nuestro sistema puede entregar. Entonces, recuerda que les mencioné lo del turn down edge, el problema que ocasionaba con esa pérdida de enfoque en toda la imagen. Bueno, la solución a eso es una máscara
de espejo primario. Es una especie de anillo que se le coloca encima al primario que oculte el borde del espejo. Y listo. Literalmente, vamos a ver, primero, en cuanto a lo que es los picos de difracción, es común ver imágenes, por ejemplo, sin la máscara de esta forma. Vemos esa especie como de reflejos que salen del centro de las estrellas. Este tipo de anillos soluciona ese problema y nos da una imagen mucho más limpia. Y en la parte del turn down edge, eliminado por completo. Después de que usted aplique eso, su telescopio va a dar un rendimiento excelente. O sea, una imagen enfocada en todo el campo. Obviamente, si no hay otro tipo de complicaciones, otro tipo de problemas en la imagen. Señores, preguntas. ¿Lo tengo todavía todo acá? Sí, claro. Excelente. Casi. Casi. No, pero eso de mi obra, que cayó. Ok, fíjense, ya para concluir esta charla de perfeccionar la observación astronómica, vamos a hablar ya de lo que es el último jugador, que es nuestro propio sistema óptico, o sea, nuestros ojos, nuestro cuerpo. Y aquí es importante tomar en cuenta tres aspectos. Lo primero es la comodidad, cómo nosotros vamos a ir a observar. Recuerden que si vamos a realizar observación astronómica, está la parte de ir, me pegué el telescopio, vi qué bonito ya, pero está ya la parte que vamos a tener una sesión, por ejemplo, una sesión mucho más prolongada, vamos a durar horas quizás observando objetos. Entonces la comodidad es fundamental. ¿Qué tan cómodo usted está? ¿A qué tanto estrés va a someter usted su cuerpo? Etcétera. Entonces, lo segundo es conocer nuestras limitaciones ópticas. Yo uso lentes, yo tengo astigmatismo, ya pasó de 40, yo tengo la presbicia ahora también. Hay otros tipos de elementos que se suman. Personas que tienen otro tipo de situaciones en la vista. No es lo mismo, por ejemplo, la visión, aún digamos no tengo nada de astigmatismo, tengo una visión perfecta. No es lo mismo la visión de una persona, de un niño, por ejemplo mi hija tiene 7 años, con relación a la que yo tengo. ¿Por qué? Porque sus ojos están todavía mucho más perfectos que los míos. Ya estos son unos ojos que tienen cierta degradación. Hay una anécdota muy interesante. Hace como 2 años estábamos haciendo una observación precisamente en la azotea del edificio de la nebulosa de Orión. Todavía no le hemos aplicado ni flocking, ni escudo de luz, nada de eso. Como está ahora mismo el telescopio, como se ve ahí, sin el flocking, por supuesto. Hicimos una observación de la nebulosa de Orión y estábamos con Tiffany, ya en ese entonces como unos 5 años, y había una vecinita que tenía como unos 7 años, 8, algo así. Recuerdo que yo veía la nebulosa en blanco y negro. Sin embargo, las 2 niñas describieron todos los colores que le dieron a la nebulosa. Pero ¿cómo es posible? O sea, la descripción que le dieron fue exactamente lo que uno ve en una astrofotografía. Entonces, ¿cómo es posible? Obviamente, sus ojos están mucho más condicionados, mucho más nuevos, están mucho más perfectos con relación a lo que ya un cuerpo que está mucho más peleado en el tiempo. Y también estamos hablando de conocer nuestras capacidades ópticas. O sea, cuando hablamos de conocer nuestras capacidades ópticas es conocer mejor nuestro cuerpo, de qué es capaz. Yo conozco, por ejemplo, mis limitaciones. Ahora, ¿de qué yo soy capaz? ¿Qué mi ojo puede lograr? Y sobre eso, quiero mencionarles lo siguiente. Ustedes saben que nosotros tenemos un modo visión nocturna. Nosotros, nuestros ojos están preparados para ver de noche, bajo ciertas condiciones, por supuesto. Pero cuando hacemos observación astronómica, lo ideal es, siempre hablamos de adaptar los ojos a la oscuridad. Pero ¿qué es eso de adaptar los ojos a la oscuridad? Casi suena como un cliché. Vamos a entender el porqué. Nuestros ojos tienen para permitir la entrada de luz
Y está la retina, que es lo que contiene los, vamos a decirlo así, los sensores ópticos que le mandan las señales al cerebro. En la retina hay dos tipos de células. Una que son los conos. Los conos son los que perciben el color en la luz, las longitudes de onda de los diferentes colores. La parte del azul, el verde y el rojo. Y también están los bastones. Los bastones están en la parte periférica de la retina y son para precisamente poder ver en la oscuridad. ¿Cómo funciona eso entonces? Cuando estamos en condiciones de luz como ahora, en el día, etc., los conos hacen su trabajo. Perciben, dependiendo del cono, el color que sea, manda esa señal eléctrica en la retina para el cerebro y estamos interpretando lo que estamos viendo ahora mismo. Pero en la oscuridad, los bastones, que son, vamos a decirlo así, son inertes, o sea, son estáticos, tranquilos, por sí solos no actúan. El cuerpo, cuando ya detecta que estamos en una condición de baja iluminación, recurre entonces a vamos a decirlo así, a nuestros instintos primitivos de protección y de caza, de protección en la oscuridad, y empieza a activar una proteína que se llama rodopsina. La rodopsina lo que hace es que activa los bastones. Esos bastones entonces son los que van a percibir, a ayudarnos a percibir en blanco y negro, en la oscuridad, más o menos en blanco y negro. De hecho le hablan de la capa púrpura, algo así. Pero bueno, el punto es que son estos bastones los que van a permitir que nosotros podamos ver de noche con mayor precisión. Pero no es que vamos a poder ver de frente claramente, wow, mira, aquí esto está negro azabache, pero yo veo como un búho. No. Los bastones lo que nos dan es esa vista periférica para poder percibir lo que se mueve a nuestro alrededor, pero no en el frente. Sí. Es como una reacción de tu cuerpo cuando tú tienes miedo, porque no ves y estás buscando más allá, entonces ahí se activa esa hormona. Podríamos verlo de esa manera. Obviamente el miedo va a necesitar otras hormonas. El miedo lo que hace es que dilata la pupila. Dilata, exacto, amplía, exacto, pero Buscando una sí, pero ojo, la pupila dilata, o sea, abre más para permitir más luz, pero la rodopsina es lo que va a activar en sí a esos bastones, y son los bastones como tal que nos van a permitir ver en las periferias de noche. No importa qué tan ampliada esté, qué tan dilatada esté nuestra pupila, si los bastones no están activados, no vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que los bastones automáticamente perciben que hay luz, esa rodopsina se muere y ya los bastones dejan de hacer su trabajo. Entonces hay que readaptar de nuevo. Por eso es que es tan complicado el tema de adaptar los ojos a la oscuridad, porque si estamos por ejemplo en un after party, que estamos todo el mundo aclimatado y viene alguien muy gracioso que prende un foco o prende el celular, ya el tema de la rodopsina se fue a pico, la adaptación a la oscuridad se fue, porque la rodopsina, al alcanzar su pico máximo, va entre 20 y 40 minutos. Entonces si usted viene y lo mata con un foco, ya le dañó por lo menos 20 minutos de tiempo para poder adaptar los ojos a la oscuridad. Entonces, ¿cómo nos sirve eso en la observación astronómica? Cuando estamos observando a través del ocular, si vemos el objeto de frente, hay detalles que no vamos a percibir, pero tratando de ubicarlo unos grados hacia la derecha o hacia la izquierda, digamos algunos 12, 15 grados dependiendo, vamos a percibir detalles con los bastones que no podemos ver entonces con las demás células, y ahí van a resaltar entonces otras cosas. Muy útil, por ejemplo, en observación de nebulosas, por ejemplo. Muy útil en viendo algunos detalles con los planetas. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Hay personas que instintivamente lo logran
con la primera observación y ya, pero sin saber por qué lo hacen. Ah, mira, yo no sé, yo como que va de lado y veo mejor. Pero es una condición natural de nuestro cuerpo. Entonces, hay que potencializar eso. Por eso nos referíamos al hecho de conocer nuestras capacidades ópticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro cuerpo? ¿Cuál es el proceso aquí para... ¿qué recomendamos nosotros? Fíjense, ahí hay una lista de deseos que me gustaría más ejemplificarla acá con el telescopio. Exacto, ¿verdad? Voy a prender esta luz para ver si se fuera a reducir ahora con la luz que voy a prender. Fíjense, tengo varias cosas acá, que parece que no se me queda nada. Si vamos a hacer observación astronómica, y lamento que nuestro maestro Eric no se encuentra el día de hoy, porque mucho de esto lo aprendí de él. Recuerden que necesitamos comodidad. Preparar nuestro cuerpo y nuestra mente para lo que vamos a hacer. Si queremos disfrutarlo, obviamente, si queremos simplemente pasar el momento, nos ponemos y ya. Pero necesitamos estar cómodos, nuestra mente preparada para que eso que queremos observar. Entonces, los recomendados, usted tiene la oportunidad de un baño, relájese, póngase una ropa adaptada o lo más óptimo para el lugar donde usted se encuentre. Si va a estar a la intemperie, pues protéjase. Lo segundo, estas son gotas oftálmicas para lubricar el ojo. Yo vengo, me pongo mis gotas antes de, lubrico mi ojo y ya lo tengo preparado para esa sesión de observación. Ya estoy cómodo con mis ojos. Tercero, durante la noche y también para personas que van a estar acompañándome quizás, siempre es bueno tener unas toallitas que permitan a uno poder limpiar el ojo. ¿Por qué razón? Porque nuestras pestañas se ensucian. Hay una grasa natural de nuestro cuerpo que va a estar en las pestañas. Si pegamos la pestaña del ocular, vamos a ver esa raya que se le queda. Entonces, límpiese su ojo, el ojo que se hace derecho o el izquierdo, que usted utilice para observar. Igualmente, si lo van a acompañar personas, sugiérale, mira, por favor, si quieres puedes limpiarte tu ojo de esa manera. Usted se limpia su ojo, normal, obviamente con un objeto que no le vaya a hacer daño. Estas son toallitas de bebé, sin olor, neutras, sin ningún tipo de químico. Sin alcohol sobre todo. Exacto, sin alcohol sobre todo, exactamente. Pica. Ni alcohol, ni olor, ni ningún otro componente que pueda, esos extraños que usted ve que no cuadran. Entonces usted se limpia su ojo y se acomoda bien y bueno, ya listo su ojo y su cuerpo para observar. Entonces, si hace calor y va a sudar, tenga un papel toalla o use una toalla para esos fines y séquese, manténgase ahí cómodo. Y viene ahora la parte importante. Voy a mover el telescopio más para el centro para que pueda. Trago rojo. ¿Eh? Más importante el trago de rojo. El trago de. La climatización alcohólica con un buen whisky. Obviamente, asumamos ya que el equipo está aclimatado, usted lo dejó, ya le ha aplicado ciertas, ya lo está colimado, etc. Y a partir de ese momento, usted entonces va a tomar una postura cómoda. Es muy importante cómo usted se posicione en la silla de observación. Para estos equipos, hay otros equipos que son más grandes, que son de pie o son por escaleras. Lo importante es que usted pueda mantener firme el tronco de su cuerpo. Es muy común, usted va a decir, ¡ay, qué chulo! Se pone así, y ahí viene dolor de espalda, dolor de cabeza. Pero yo no lo veo bien, pero yo no veo.
¿Y qué? Ah, sí, verlo ahí. Pero en ese momento su cabeza se ha movido muchísimo. Y ese ojo está loco ahí tratando de encontrar el objeto. Entonces, mantenga firme su tronco y péguese. En este caso, si tenemos un ocular, yo voy a simular que está un ocular puesto ahí. Un error muy común nuestro: mantener esa distancia así, como con un miedo de no pegarse. Péguese, pegue el ojo, observe, explore ahí. No importa. No importa que usted se pegue ahí. Precisamente lo que buscamos es que pueda haber una alineación entre el haz de luz que está saliendo de ese ocular y su ojo. ¿Qué usted cree que pasa al interno del telescopio cuando hablamos de colimación? Estamos alineando un espejo con otro con relación al eje mecánico. Cuando estamos observando, al final creamos un único sistema. Nosotros somos parte de ese sistema. Si no estamos correctamente colocados, hay un desequilibrio, porque nuestro ojo no está en la posición correcta. Entonces pegue su ojo y observe como corresponde. Cuando usted haga eso, va a ver cómo mejora considerablemente la calidad de la observación. Entonces, otro punto importante: nunca haga esto, la pierna aquí atrás. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Dentro de todo lo que vimos, ¿por qué yo no debo tener esa pierna ahí? La temperatura. Vamos a mover el telescopio por el tema de la temperatura. Esa pierna mía le va a estar radiando calor al espejo. No sé, como que de repente como que se redujo la calidad. Yo lo estaba viendo mejor hace un rato. Claro, tiene la pierna metida ahí. O sea, literalmente metió la pata. Metió la pata literalmente. Entonces, fíjense, otro aspecto importantísimo. Siempre hablamos mucho de que en este caso es una monovisión, porque estamos viendo por un ocular con un solo ojo. Hay elementos elementos de binocular que podemos ver con los dos ojos a través del telescopio, pero no es el común denominador. Entonces, ¿cómo debo observar con el ojo? ¿Con un ojo cerrado? ¿Con un ojo tapado? ¿Con un ojo abierto? Y así, ¿cómo lo hago? Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes mismos van a determinar cómo deben hacerlo. Primero, con el ojo que ustedes mejor vean, el ojo contrario cierre. Perciban la sensación en su rostro. Ahora hay que ustedes hagan lo siguiente: ábranlo. Los dos ojos abiertos, tápense ese ojo contrario. Tápenlo. Ahora, yo quiero que ese ojo contrario, ustedes, o sea, era tapado pero abierto, ¿ok? O sea, bloqueando simplemente la visión, pero con el ojo abierto. Ahora yo quiero que ustedes lo cierren, pero no con el músculo del rostro. No. Yo quiero que ustedes con esta parte de los dedos lo ayuden a cerrar. Cierren su párpado. Y sin hacer esfuerzo con los músculos de la cara, que sea con los dedos que ustedes cierren ese ojo. Con esos tres ejercicios, ¿con cuál se sintieron más cómodos? Las opiniones pueden variar acá. Con que se sintió más cómodo, ese que usted va a utilizar para observar. Estoy casi seguro que nadie va a elegir este como más cómodo. Pero ese es el más común. Ese es el más común. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo me gusta hacerlo a mí? Con estos dedos cierro mi párpado. ¿Por qué razón? Lo más idóneo en este caso quizás sea tener ese ojo la visión de este ojo bloqueada por algún otro elemento, pero yo hacerlo con la mano, al yo sentir la mano tan grande que me bloquee pegada a mi cara, me siento incómodo. Entonces, con la parte de estos dedos, ayudando al párpado a cerrarse, me siento mucho más cómodo a la hora de observar. Eso es mi caso particular. ¿Okay? Entonces, ya por último, hay gente que usa el parche pirata. El parche pirata, por ejemplo. El parche pirata ayuda
tiene su ojo, puede mantener el ojo abierto, dependiendo de qué tan grande sea ese parche. Y no tiene entonces ese elemento tan grande que le bloquea la cara. Cuando está fuera del telescopio, se lo pasa al otro ojo, hace lo que tiene que hacer. Exacto. Y cuando va a observar, Perfecto. Les puedo pasar un tip de cómo descubrir su ojo director. Pero por favor, excelente. Resulta que hace años yo practiqué tiro al arco y ahí fue que yo aprendí que todas las personas tienen un ojo director. Dependiendo del ojo director, uno usa un arco izquierdo o un arco derecho. Simple, usted va a hacer un triángulo, va a estirar sus manos y va a hacer un triángulo mirando con los dos ojos. Y van a poner preferiblemente un objeto lejano, una antena, en el medio. Manteniendo esa posición, van a cerrar un ojo sin la mano, sino cierran su ojo derecho y después el ojo izquierdo. En uno de los dos ojos el objeto va a estar en el centro y en el otro ojo se sale. Entonces el ojo que mantiene el objeto en el centro es su ojo director. En función a eso se le enseña a utilizar arco derecho o arco izquierdo. Yo soy derecho de arco. Entonces el ojo director es el que deberían utilizar para mirar el telescopio. Y es la manera como descubrir cuál es. Se van a llevar sorpresa. Hay personas derechos que terminan siendo zurdos con el ojo directo. Está buenísimo eso, Mario. Sí, es un Muy datico bueno que yo aprendo. ¿Cuál es tu derecho? ¿Tú eres zurdo? ¿O derecho? Pero tú De ojo. ¿ves? Él le tocó el zurdo. Tú para disparar tiro al arco vas a tener que usar un zurdo. Bien, señores, ya para darle cierre a esta charla, simplemente vamos ya a colocar todas las recomendaciones en un orden a seguir, no salteado como estaba con cada tema, sino que vamos a ponerlo en orden ideal. Lo primero es que para su equipo trate de aplicar el flocking, ya sea al telescopio y también a los oculares, al enfocador, etc. Sumamente útil para mejorar el contraste y reducir la luz parásita. De igual forma también el tema de la máscara, en el caso de los telescopios reflectores, la máscara de espejo primario, aunque usted no sospeche que tenga algún problema, póngase, que va a ayudar, aunque sea con la parte de los picos de difracción del espejo secundario, del espacio del espejo secundario, aunque sea con eso lo ayuda. Obviamente, limpie los oculares, colime su telescopio, no salga con un refractor o con un catadióptrico, no tiene más inconveniente, pero con los newtonianos eso es algo religioso prácticamente. Usted tiene que verificar la colimación antes de hacer su observación. Utilice aplicaciones meteorológicas que sean orientadas para astronomía. Hay unas cuantas por ahí que habíamos sugerido. El tema de la aclimatación, imprescindible. Ya vimos todo el proceso de la diferencia térmica. Si puede traerse un abanico, mucho mejor. Utilice la parte de las capuchas de oculares, los escudos de luz. Y si tiene la oportunidad de irse a un cielo oscuro, fantástico. Con el tema de los filtros, experimente, pruebe. O sea, es un tema de prueba y error. Busque, trate de verificar qué le acomoda mejor según su escenario. Y ya, por último, siempre que usted vaya a observar, tenga un protocolo de higiene. Eso que vimos acá en el escenario de cómo prepararse para la observación, la postura, adaptar el ojo a la oscuridad son elementos imprescindibles. Sobre todo, señores, manténganse cómodos y disfruten. ¿Preguntas? Muchísimas gracias, para mí es un placer enorme compartir este tiempo con ustedes y que haya sido del provecho de todos. Buenas noches.